Es de suma importancia tomar la decisión de quién va a gobernar un país. Y eso tiene que ver mucho con la calidad y el bienestar de las personas que habitan ese país. Hoy, en Creciendo Juntos, vamos a hablar de qué criterios tenemos que tener para tomar una buena decisión. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos, gracias por estar en este programa Creciendo Juntos en el día de hoy, que vamos a estar hablando de un tema muy interesante y muy actual. ¿Qué criterios tenemos que tener para elegir nuestros líderes públicos, nuestras autoridades, presidente, vicepresidente, presidenta también, vicepresidenta y legisladores? Y para eso nos acompaña el doctor José Dunker, que va a hablar con nosotros un poquito de cómo hacer esta decisión que sea buena y razonable para todos los ciudadanos. Saludos, hermano Dunker, ¿cómo estás? Gracias, Robert, por invitarme a este espacio. Me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dunker, estamos en el desafío de tomar una decisión sobre nuestros gobernantes. Creciendo Juntos es un programa que está interesado en el bienestar y la calidad de vida de las personas, porque hablamos de mayordomía cristiana y sin dudas esta es una decisión muy importante de esa que tiene que ver con la mayordomía cristiana. ¿Quién administra la cosa de todo, la cosa pública? ¿Qué criterios debemos tener para tomar una buena decisión y elegir lo mejor? Mira, hay una idea social, sociológica, sobre un contrato social. La idea es que cuando uno pertenece a un país, a una comunidad, se hace una especie de contrato social. Entonces vivimos juntos, somos un país, se cobran impuestos y se toman decisiones para el bien común. Entonces, desde el punto de vista del contrato social, es imprescindible que vayamos a votar. O sea, porque si nos juntamos entre todos para que este país, para que en el país impere el bien común y se van a elegir autoridades al Congreso, un presidente y vicepresidente de la República, es obvio que desde el punto de vista del contrato social es una irresponsabilidad no participar. O sea, si tú perteneces a un país, a una comunidad, no hay excusa válida para no participar. Ahora, desde el punto de vista para un creyente bíblico, ya la responsabilidad es mayor, porque yo leo en Romanos capítulo 13 cuando dice someteos a las autoridades superiores. Esa palabra autoridades superiores no dice el rey específicamente, sino los poderes superiores, el orden establecido. Este pasaje ha sido objeto de dos lecturas, una que se atribuye a Lutero, que ve en Romanos 13 la idea de que tenemos que someternos al rey que tenemos y más nada. O sea, nos sometemos al rey. Pero hay otra lectura que me parece más consecuente con el pasaje, que es la que se le atribuye a Calvino, y es que este pasaje habla de someternos al orden establecido, al rey como representante de ese orden, pero al orden. Incluso cuando Pedro habla de esto mismo, Pedro tampoco habla inicialmente del rey, sino del orden establecido. En otras palabras, los cristianos estamos llamados a someternos al orden establecido, a la Constitución y a esa responsabilidad de votar. De modo que no hay excusa, desde mi punto de vista, para que un cristiano alegue cualquier argumento pietista para decir que no va a votar en las elecciones. Tenemos el compromiso de participar en la suerte de nuestro país. Bueno, lo que estamos primero reconociendo es que hay un contrato social. O sea, el hecho de vivir en un territorio donde hay personas designadas para hacer tareas
de la buena gestión de la cosa pública, y si yo soy parte de ese colectivo, entonces yo tengo que ir a expresar qué es mi deseo, cuál es mi deseo, qué quiero. Eso es como una junta de vecinos. O sea, la junta de vecinos se organiza para promover el bien común, para que no se haga lo que perjudica al grupo, para promover cosas en conjunto. Entonces, si al momento que se va a elegir la directiva de la junta de vecinos, usted decide no participar, eso es casi una conducta antisocial. O sea, no hay espacio dentro de un buen concepto de la sociedad para que uno se atenga de participar en el proceso electoral. Ahora, una cosa es participar y otra cosa es cómo uno tomar decisiones al momento de participar. Entonces, ahí yo pienso que debemos asegurarnos de que vamos a hacer una participación consciente en base a principios, programas, propuestas, y eso nos obliga, Robert, a todos a ser políticos. O sea, no hay espacio para tú ser apolítico, que no te interesa lo que pasa en el país, no te interesa cómo gobierna el presidente, lo que hace el Congreso. Yo no creo que sea posible asumir esa posición. Yo sé que muchas veces nosotros en la iglesia evangélica hemos caído en posiciones separatistas. Tú ves, como que la política es del mundo, pero no hay espacio en la Biblia para esa posición. O sea, sí. Ahí me pregunto el tema, tú hablas de conciencia. O sea, yo debo tener conciencia. Debo revisar el marco legal para ver entonces cómo voy a tomar esa decisión. Tengo que revisar propuestas que tienen los candidatos. O sea, una serie de tareas que me obliga a mí el bienestar de todos. Correctamente, sí. ¿Qué criterios debieran tener esos planes que nosotros debemos endosar o no? Sí, mira, ahí no voy a hacer una reflexión bíblica, teológica, pero tú sabes que yo ofrecí un diplomado, la política desde las Sagradas Escrituras, porque a mí me preocupa la ingenuidad de la mayoría de los creyentes al participar en política. Es decir, que no se forman políticamente, no tienen idea de las cuestiones políticas. Entonces son presa fácil de políticos, no siempre los mejores, a veces son los peores, pero que dicen los estribillos que los evangélicos quieren escuchar para que le sigan. ¿Tú ves? Sí. ¿Cuáles son esos estribillos? Bueno, esos estribillos van a ser, por ejemplo, antiglobalismo. Yo estoy sí, una serie de ideas sí, sobre las cuales creo que está englobado todo. Sí, por ejemplo, el tema del aborto. Mira, mi lectura del tema del aborto es que en República Dominicana ningún partido político se ha declarado pro aborto. Lo que ha habido es una posición de cuáles son las excepciones al aborto. O sea, las tres causales no son tres posiciones a favor del aborto, sino que prohibido el aborto, hay excepciones. ¿Cuáles son? Sí. Pero eso ya es uno de los temas que pudiera aparecer en una propuesta. Lo que quiero decir es que aparece un candidato que te va a decir: yo soy pro vida. O sea, como tú eres un evangélico, te va a decir eso. Sí, y te va a decir eso, y entonces ya tú te enganchas sin tomar en cuenta todas las otras cosas, sí, el paquete completo. ¿Cuáles serían esas informaciones, esos principios clave que debiéramos tomar en consideración para decidir por un candidato u otro candidato? Ahí vamos. Mira, uno es la solidaridad. O sea, yo pienso que la Biblia es solidaria. O sea, Moisés, cuando organiza la ley para el pueblo de Israel, es sobre la base de la solidaridad, de pensar no solamente en lo mío, sino en el bien común. La iglesia primitiva fue una comunidad solidaria, que incluso tuvieron la experiencia de vender todos sus bienes para repartirlo por la solidaridad.
Entonces, esa idea de que el Estado no se puede meter, inmiscuir para promover la solidaridad, es una idea contra las Escrituras. O sea, hay una posición política de que el Estado simplemente debe garantizar el orden, pero no promover la educación, la salud, la seguridad social. No, los cristianos debemos ser partidarios de la seguridad social. Incluso en República Dominicana, que hemos tenido un impresionante crecimiento económico, hace falta que ese crecimiento económico sea mejor repartido. Estás diciendo que hay un conjunto de temas, de políticas sociales, que implican esa solidaridad del Estado con las personas que más necesitan, que debe ser un criterio que nosotros tomemos en consideración a la hora de elegir una candidata o un candidato. Exactamente. También en la Biblia hay un principio muy claro que es no hacer acepción de personas. O sea, en la Biblia hay un principio claro de que todos debemos tener la misma oportunidad. Entonces, así debemos nosotros luchar para que la sociedad dé a todos la misma oportunidad. Eso va a significar, pienso yo, que vamos a luchar por un sistema educativo lo más inclusivo posible. O sea, que nadie se quede atrás porque no tiene dinero para estudiar. O sea, la sociedad debe ofrecer a todo el que tiene cerebro suficiente para estudiar, debe encontrar una escuela abierta para estudiar. Y asimismo, el Estado debe garantizar salud, porque no es justo, no tiene sentido que unos pocos estén acumulando tanto, y haya gente que se muera por falta de medicina. No, esos son derechos elementales que yo pienso que la sociedad debe asegurar. Y por cierto, en este momento de nuestro país, lo que yo lamento es que los partidos no están hablando de eso, ni el gobierno ni la oposición. O sea, simplemente están diciendo, tú eres malo, yo soy bueno, no volver al pasado, que sí o qué, pero no estamos planteando realmente la agenda que se debería tener para apelar al voto de los ciudadanos. Una falta de propuestas. Una falta de propuestas. Que te convenza a ti, a mí, a todo el mundo. Bueno, voy por A porque A está diciendo cosas muy concretas que necesita la sociedad y que va a resolver esos temas de discriminación o de invisibilización de algunos segmentos poblacionales. Entonces tú estás hablando de la solidaridad, estás hablando de la justicia social como principios claves que aparecen en la misma tradición del texto bíblico para informarnos por quién tenemos que decidir. ¿Qué otros principios? Mira, yo pienso que hay un principio también de aceptar la tierra como un regalo de Dios. Entonces, si nosotros vivimos en República Dominicana, yo pienso que debemos entender que la riqueza de este país Dios no la dio para los dominicanos. O sea, si aquí hay minas, esas minas deben explotarse no para beneficio de los países ricos que tienen grandes capitales, sino para beneficio de los dominicanos. Yo pienso que ahí hay un espacio para un legítimo nacionalismo, o sea, un nacionalismo cristiano. Es decir, si Dios quiso poner tanto oro en República Dominicana, eso no puede ser para que vengan los canadienses a enriquecerse más. O sea, ese oro debería servir para que nosotros los dominicanos vivamos mejor. Entonces yo pienso que la defensa de nuestro territorio para provecho del país, yo creo que es un punto importante. Lamento que no hacemos caso de esto y la mayoría de los dominicanos ve como saludable que los canadienses se lleven todo el oro, mientras vivimos peleando con los haitianos porque se llevan un canalito ahí que están haciendo en el río Masacre. Bueno, señores, estamos hablando en el día de hoy con el doctor José Dunker y estamos hablando de esas cosas que debemos tomar en consideración para tomar una buena decisión a la hora de elegir nuestras autoridades. Recuerden, este programa es Creciendo Juntos de Coaspire y Coaspire tiene una serie de capacitaciones, formaciones que usted puede acceder a ella llamándonos, buscándonos en nuestras redes, así como productos y servicios que pueden brindarte a ti
lo que necesita en tus finanzas personales y también en tu negocio. En el día de hoy estamos con el doctor José Dungre, que ya nos ha compartido 3 criterios muy importantes para nosotros tomar una decisión sobre qué personas, quiénes nos deben dirigir en el Estado dominicano. Dunker nos habló primero de todo el tema de justicia social, nos habló de la solidaridad y también nos habló de la parte de la riqueza natural que nosotros tenemos, como son las riquezas mineras. Pero esas riquezas mineras no son las únicas, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que explotarlas, porque hay que mantener un equilibrio en nuestra condición de isla, ¿verdad? Y tenemos que saber administrar esa riqueza que Dios nos ha dado. ¿Qué otros criterios pudiéramos tener en cuenta para esa decisión tan importante? Mira, la ética es importante. Yo pienso que la administración pública merece una administración transparente y no se puede descartar el tema ético en la política. Y a los candidatos hay que reclamarle el tema ético. O sea, la corrupción debe ser vista como un calificativo negativo para los políticos. O sea, políticos que en su transitar por el Estado dieron muestras, apertura a la corrupción o que estén dando apertura a la corrupción, eso debe ser criticado por nosotros. El tigueraje que nos lleva a aprovecharnos de cada oportunidad en el manejo del dinero no es defendible. Entonces, eso debe ser un criterio importante a la hora de votar. No votar a favor de la corrupción ni nada parecido a eso. Sí, eso es un gran desafío, ¿verdad? Porque es una demanda que ha tenido el pueblo dominicano por muchos años y nosotros quizás a veces de manera irresponsable decimos todos los políticos son ladrones, pero creo que quizás no es así. Podemos hablar generalizando, pero eso a veces no es tan justo. Y nosotros tenemos que discernir quiénes tienen un compromiso ético, ¿verdad? Quiénes tienen ese compromiso con la transparencia y quiénes tienen ese compromiso con cuidar bien los fondos públicos. Sí, yo pienso que sí. Lo malo de la política es que nos apandillamos con demasiada facilidad y no siempre vamos a los hechos. Hay forma de tú decir, fulano también, no, pero tú necesitas alguna evidencia. O sea, para yo acusar a alguien, yo necesito tener algo medible delante de mí. Y yo pienso que nuestro espacio político actual permite ver casos de corrupción realmente increíbles que se han dado entre nosotros. Y yo lamento que el expediente de la corrupción no ha sido puesto sobre el tapete, porque en el pasado yo vi un presidente por ahí que se llamó Jorge Blanco, que lo acabaron con el tema de la corrupción. Pero realmente lo que habría hecho Jorge Blanco en su periodo ha sido superado por casi todos los gobiernos que han seguido después. Entonces la corrupción es un punto para tomar en cuenta. O sea, que alguien hable bonito, que tenga una cara bonita, eso no basta. O sea, si tú eres un corrupto, tú no mereces ir al poder en ningún país. Pienso que eso es otro criterio importante. También es importante la familia. Yo creo que la familia debería ser una agenda política porque la evidencia social que tenemos es que cuando en un país hay suficientes familias completas, es decir, que los padres crían a sus propios hijos, eso favorece el desarrollo general de la sociedad. Hay estudios muy claros, comenzando por Max Weber, que observó el impacto de la familia nuclear sobre el desarrollo, y hay muchos otros estudios sociales. Joseph Unwin observó que los países que despegan en la historia de la humanidad lo han hecho sobre la base
de lo que él llamó monogamia absoluta, o sea, sexo para el matrimonio y respeto a la familia. Cuando los padres crían a sus hijos, a los hijos les va mejor, a los padres les va mejor, a la sociedad les va mejor. Entonces yo pienso que la familia debe ser reivindicada como un bien político sin reconocer que hay necesidad de atender a todas las familias incompletas que hay en la sociedad. Pero creo que sociológicamente está claro el impacto positivo de la familia completa. Bueno, estamos hablando aquí de la transparencia, la dimensión ética, y estamos hablando también del valor de la familia como dos criterios importantes para tomar esa decisión de por quién voy a votar. Y creo que el tema de la transparencia es muy importante porque impacta los criterios que dijiste al principio. Impacta todo lo que tiene que ver con solidaridad. Si una sola mano se lo lleva, pues no hay cómo repartir para más. Y todo lo que tiene que ver con la justicia social. O sea, si los recursos no son bien administrados, se impacta todo. Y quizá esa es una de las razones por las que nosotros todavía tenemos una educación tan baja en calidad y tenemos tanto empobrecimiento, a pesar de ese crecimiento que tú hacías referencia. Es decir, que estos elementos son valiosísimos. Incluso la promoción de la familia, el impacto que tiene no tener familias fuertes en República Dominicana. Y eso puede explicar mucho de nuestra delincuencia, muchos de los problemas de salud que tenemos, se pueden explicar por ahí. Sí, y quiero añadir un elemento importante, también con una fuerte validación en las Escrituras, y es el orden, el imperio de la ley. O sea, yo pienso que necesitamos hacer consenso en que se necesita una actitud de tolerancia cero hacia el delito, que no solamente la corrupción visible, sino en los actos de los mismos funcionarios, de sus familiares, debe haber una actitud de modelaje de la conducta apropiada, lo cual va a contribuir a que se cree una cultura de obediencia a la ley. O sea, nosotros necesitamos autoridades que se sometan ellas mismas a las reglas. Y de esa manera la sociedad va a funcionar mejor, porque si los que dirigen respetan la ley, modelan ante la sociedad el respeto a la ley, y eso contribuye a formar una cultura de orden. De nuevo menciono el tigraje que nos domina, porque muchas veces incluso dentro de las iglesias estamos acostumbrados al chance, a la excepción, a hacer las cosas que nos convienen. Yo hablaba en una entrevista que me hicieron esta mañana y yo señalaba mi sorpresa, cómo a veces tú vas a Estados Unidos, tú llegas a una iglesia y tú ves que ni el pastor tiene papeles. O sea, el pastor de la iglesia, él es un indocumentado que se metió ilegalmente. Y yo digo, pero ¿cómo él maneja sus principios cristianos para falsificar lo que haya que falsificar y meterse en Estados Unidos y allá en Estados Unidos predicar como indocumentado? O sea, yo pienso que nosotros necesitamos aprender que Dios no nos da permiso para violar las reglas establecidas. Cuando dice Romanos, someteos al poder, eso significa respeto a las reglas de juego. Por no entender eso, algunos hermanos han terminado en situaciones de escándalo público, de corrupción, porque ellos no entendieron que este chance para ganarme esto aquí era pecaminoso y violaba las leyes del país. O sea, yo creo que nuestros políticos necesitan aprender lo que significa el orden establecido, el respeto a la ley, que es una gran diferencia entre los países desarrollados y los países estancados. O sea, los países desarrollados, todos, sin excepción, aprendieron a vivir bajo el imperio de la ley. Y todos los países estancados
es porque no han aprendido a vivir bajo el imperio de la ley. O sea, el cumplimiento de la ley y que las autoridades sean modelo de ese cumplimiento. Exactamente. Bueno, es un tremendo desafío, ¿verdad? Porque nosotros incluso, por nuestra propia decisión de comprometernos a ser seguidores de Jesús, debiéramos ser modelos de cumplimiento de la ley. Sí, yo he planteado... vamos a ponerlo en el tránsito como punto de partida. Claro, claro. Sino como aquel muchacho, un hermano, él me estaba llevando en su taxi y entonces en el camino yo veo que el hombre se mete en rojo en un sitio y yo le digo, hermano, usted se metió en rojo. Y dice, ay, robándome ese chin. Robándome ese chin. No, es que peligroso. No se puede. Mira, yo he planteado 3 cosas imprescindibles para tú construir una cultura de respeto a la ley. En el Estado, en la iglesia, en la empresa o en cualquier organización de la sociedad civil. Primero, tú necesitas ejemplo de los líderes en cumplir la ley. Si tú modelas el cumplimiento de la ley, eso se reproduce en tus seguidores. Segundo, tú necesitas una política de estímulo a los cumplidores. La meritocracia que habló Lee Kuan Yew en Singapur. Es decir, que se beneficie, que la beca sea para los que tienen mejores estudiantes, que el ascenso en el trabajo sea para los que tienen más calificaciones. O sea, que se premie el buen comportamiento y no el amiguismo o el partidarismo. Y finalmente, escarmiento irrestricto a los violadores de la ley. Si tú aplicas esas 3 E, ejemplo, estímulo, escarmiento, el cerebro construye una cultura de respeto al orden establecido. Y eso se necesita hacer todavía en nuestro país. Y tú estás diciendo algo muy importante. Es respeto a la ley, no a una autoridad, no a Juan como autoridad, sino a la ley. Porque todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Comenzando con los gobernantes. O sea, imperio de la ley significa que el presidente de la República se reconoce súbdito de la ley. Así es. No es para gobernar en contra de lo que dice la ley, sino para gobernar dentro del marco que le permite la ley. Sí. Señores, le agradezco que nos hayan seguido en este programa de hoy, porque este es un tema muy importante y también en un contexto muy valioso, y estamos aquí en Creciendo Juntos para compartir todas estas ideas saludables que pueden beneficiarle a usted, y yo he crecido mucho en este programa de hoy. Gracias, doctor Dunker, por acompañarnos, y será hasta luego. De ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.